Muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Recibe siempre, Señor, honra y gloria de nuestro corazón rendido a ti, precioso Cristo. Amado Espíritu Santo, que nos guías a toda la verdad, disponemos nuestro corazón para lo que vas a enseñarnos, para lo que nos vas a hablar, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema que les voy a enseñar en esta tarde lleva como título ¿Realidad por la carne o verdad por el Espíritu? Y el fundamento bíblico está en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos deja a la vista de que hay dos formas de pensar: carnal o espiritualmente, y tiene que ver con tu andar, con tu caminar. ¿En qué piensas? ¿Carne o espíritu? ¿Cuánto conocemos de esto? Es necesario conocer las cosas de Dios. Conocemos de muchas cosas a veces, pero lo de Dios, ¿cuánto conoces de lo de Dios? El fruto del Espíritu es el reflejo de la imagen de Dios formada en nosotros. Es el obrar del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Es nuestra santificación. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también permanecen en nosotros deseos por nuestra naturaleza pecadora. Hay un batallar dentro de nosotros. Por eso debemos determinarnos a vencer esta opresión carnal. Debemos conocer la palabra de Dios para vencer. Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo que Dios habla a nosotros, lo que está en su palabra, es lo que nos va a levantar nuestra espiritualidad, lo que nos va a llevar a vivir como a Él le agrada. Conforme, de acuerdo al Espíritu Santo, es Cristo revelado en mi vida. Por eso yo le voy conociendo, le voy amando, le voy obedeciendo, voy creciendo en Él. Así es la vida del cristiano. Conocer a Dios y conocerle más. Hay muchas batallas, hemos pasado por muchas dificultades, pero gloria a Dios, estamos vivos. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, porque los que tienen al Hijo tienen la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Caminas con Cristo, andas en el Espíritu, vives en el Espíritu. Como Jesús fue ungido, así lo dice la Biblia, nosotros también necesitamos
una intervención de Dios en nuestra vida. La carne se enferma, se oprime, se opone. Por lo tanto, tienes que tener un corazón enseñable, dispuesto siempre a aprender, a ser enseñado. No menosprecies, no desprecies la palabra de Dios. Capacitados y empoderados por nuestro Señor y su Espíritu. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido. ¿Cuánto más necesitamos nosotros esa unción que viene de Dios por su Espíritu? Pablo, a la iglesia de los Gálatas, les trae una enseñanza que no solamente fueron para aquellas congregaciones, sino también para la iglesia hoy. Dios nos da a nosotros una gran responsabilidad y también tenemos un gran privilegio de parte de nuestro Señor por su Espíritu para andar en Él. Es un gran deleite para ti, sí debe ser. Debe ser un deleite para nosotros el andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo dice: los que somos de Cristo crucificamos la carne. Eso es lo primero que requiere el Espíritu Santo para dar su fruto. Pero la persona tiene que querer. La persona tiene que dejarse. La persona tiene que anhelar recibir las virtudes del Espíritu Santo. El poder de Dios, arrepentimiento luego de creer y reconocer a nuestro Señor, arrepentimiento genuino. Ahí comienza todo. Antes de la conversión en la persona, quien le controla es la conciencia. La conciencia es como una ley moral que está en la persona. Sin embargo, la persona trata de adormecerla, de anestesiarla, de cicatrizarla, de que no duela. Y ahí combaten todos los deseos por su cuenta. Ahí, dentro de la persona, antes de la conversión de esa persona. Cuando yo me determino por Dios, es cuando el Espíritu Santo me va a ayudar a frenar esos deseos, a debilitar esas pasiones. Es lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Esa crucifixión en la persona es dolorosa, es vergonzosa. La persona cuando está en esa crucifixión, hasta que la carne no muera, no se puede bajar de la cruz. Continúa ahí. Es un
batallar que tiene la persona en su carne, en su espíritu. Imaginemos esa crucifixión. Imaginemos al condenado en la cruz. Pasan horas, pasan días, porque la persona en la cruz, cuando era colgado, no moría de una vez. Lo que representaba la cruz cuando la persona era crucificada era el padecer todo el dolor de ser crucificado, y esto le llevaba horas, le llevaba días, y le podían venir deseos a esa persona. En el caso de Cristo, le dio sed, pidió agua, un deseo sano, pero así le podían venir a la persona que estaba condenada a muerte deseos dominantes, terribles, y la persona condenada en la cruz iba a responder a esos deseos o en la carne o en el espíritu. Entendamos esto. La cruz representaba el morir de la carne. Espiritualmente es eso, cómo la carne va muriendo en la cruz. La carne por el pecado. A eso se refieren las enseñanzas de la cruz en la palabra. Era un proceso muy doloroso. Así también la santificación es un proceso doloroso. Entendamos esto. El Señor quiere llevarnos a nosotros a la santificación. Y puede doler, va a doler los padecimientos para llegar allá, pero son necesarios en nuestra vida porque forman en nosotros el carácter de Cristo. Nos lleva a crecer. Es un batallar que tenemos ahí. Y nos lleva a crecer en fe. Y esa fe no puede ser fluctuante. Tiene que ser una fe genuina. Porque si es fluctuante vas a perder. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, llevada de allá para acá. Y en esa fe fortalecida tú avanzas. Pero cuando no es así, ten cuidado. Primera de Corintios 10:21 dice que no puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuidado con esto, porque esto trae consecuencias. Muchos cristianos están un día aquí y otro día en otro lugar. Muchas personas juegan con esto. No se toman en serio los padecimientos en la cruz para superarlos, para hacer morir el pecado, la carne, y para la santificación. La carne va a batallar para gobernar en la persona. Y el Espíritu de Dios en tu espíritu batallan para hacer morir al pecado. Y a muchas personas no les gusta cuando se les confronta con esto. Pero Jesús en esto es radical. Si la palabra me enseña
cómo Jesús le lanza con todo a esto. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, versículo 43, dice: y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Luego dice el 45: y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Y un fuego que arde y no se puede apagar. Y continúa el versículo 47 y dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos y ser echado en el infierno. El 44, el 46 y el 48 dice que ahí el gusano no muere y que hay un fuego que arde que no se apaga. Son ilustraciones de Jesús radicales con partes del cuerpo que duelen, como el ojo, la mano, el pie. Y diría alguien: pastor, pero Jesús no es solo amor. Sí, por amor te está advirtiendo aquí. Por amor nos está exhortando, nos está confrontando. Ten cuidado con aquello que te gustaba ver. Ten cuidado con aquello que te gustaba hacer. Ten cuidado con aquello donde te gustaba ir. El Señor nos advierte en su palabra y son ilustraciones muy radicales. Tenemos en Cristo una gran responsabilidad en el Espíritu de nuestro Señor. En esa responsabilidad debemos asumir cambios en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Yo tengo el deber de convertirme en aquel que me salvó, convertirme a Cristo. Y recuerda que esa carne, mientras estuviera con vida, no podía bajarse de la cruz. En ese proceso de la crucificación que era tan doloroso, tan vergonzoso, el Señor nos quiere mostrar una y otra vez como este proceso es tan difícil y doloroso. La santificación también te va a doler, pero recuerda que es por el Espíritu, es con el Espíritu. La muerte de la carne hace vivir el Espíritu. Y la vida del Espíritu no es un acto religioso como tal. No, es una vida práctica que se genera desde tu espíritu con el Espíritu de Dios. Trabajamos juntos, va trabajando conmigo. Y entonces yo quiero, yo me convierto. El Espíritu de Dios me transforma. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. El Espíritu de Dios me trae de la muerte a la vida. Antes me gobernaba la carne, ahora es Cristo en mí. El Espíritu de Dios libera mi voluntad de la esclavitud. Yo estaba atado
Pero gloria al Señor, hoy soy libre. Muchas personas, siendo libres, caen en la ansiedad y en el pecado, porque la carne les lleva ahí. El Espíritu Santo ilumina mi entendimiento, me convence, nos convierte y nos lleva a reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y aunque falles, reconoces. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El poder de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros le reconozcamos cada día, aún nuestras fallas, nuestras situaciones difíciles que tenemos batallando contra la carne. Por eso la muerte en la cruz era lenta, como también la santificación es lenta. Pero esa santificación lenta es sin atajos, sin anestesia, determinados y firmes, sin focos de resistencia. Así quiere el Señor en nosotros, que entendamos la santificación. Por eso, en Lucas 9:23, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esta porción bíblica es muy personal, es algo voluntario, es una acción propia de una persona. Si quieres, nadie lo puede hacer por ti. Es una acción verdadera en la palabra del Señor. Jesús es quien la habla. Él es quien te pide esto. Tómalo en cuenta. Es muy personal, recuérdalo. Y solo tú lo puedes hacer por ti con el Espíritu de Dios. Es si tú quieres. Habla de tomar una cruz cada día. Ahora, es un privilegio que tenemos de parte de nuestro Señor. Somos capacitados y empoderados en Él. El Señor nos lleva a vencer la carne. Es todo un privilegio que el Señor nos ha dado. Dice, si andas en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Andar en el Espíritu para vencer la carne. ¿Y quiénes? Los hijos de Dios. Esto es por el Espíritu. Esto no es por la carne. Porque la carne no tiene poder para batallar contra ella misma. Solo el Espíritu de Dios en tu espíritu te lleva a vencer la carne. Es lo que el Señor coloca en ti, poder para vencer la carne. Es todo un privilegio que el Señor nos da a nosotros. Nos da el entendimiento, nos ilumina para esta batalla. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque no somos deudores a la carne para que no vivamos en la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí
que somos deudores del Espíritu de Dios. Sí, cuánto estamos en deuda con nuestro Señor por lo que nos encomendó, por lo que tenemos que hacer, por lo que a Él le agrada, que no lo hemos hecho, que estamos posponiendo y posponiendo. El Señor nos capacitó, nos empoderó, y es todo un privilegio que el Señor nos permite a nosotros aquí en la tierra para, desde su Espíritu, en nuestro espíritu, vencer la carne, lucir como Cristo, agradarle a nuestro Señor. Recuérdalo siempre, es un privilegio que el Señor puso en ti. Así como eres responsable de eso, también tienes ese privilegio de parte de nuestro Señor. Ahora, entendamos lo siguiente: se deben producir cambios en nosotros. Producir cambios. Lo que era nuestra práctica anterior, todas las obras de la carne que enumera Gálatas 5, ya no pueden ser tu práctica. Tu práctica, mi práctica, tiene que ser el fruto del Espíritu que se desarrolla en mí por el poder de Dios, por la vida del Espíritu de Dios en mí. Esa tiene que ser nuestra práctica. Y hay una lista donde puedes chequear las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y ahí puedes ver aquello que practicabas antes de conocer a Cristo, que tienen que ir muriendo en ti. Los pecados. No puedes continuar cultivando esto. Ahora hay una nueva práctica en tu vida, el fruto del Espíritu. Pablo llega a una conclusión. La conclusión del apóstol Pablo aquí es que todos los que somos guiados por el Espíritu somos hijos. Nacer de nuevo es ser guiado por el Espíritu. Sí. ¿Quién te guía a ti? Nacer de nuevo es ser guiado por el Espíritu todo el tiempo. Y cuando desobedeces, ¿no te guía más el Espíritu de Dios? Cuando la persona desobedece, está ignorando al Espíritu Santo. Habrá sus advertencias, está negando su poder. El Espíritu quiere guiarle, pero la persona tiene que querer, tiene que dejar. Pero cuando desobedece, lo que hace es negar el poder de Dios, con lo cual le capacitó. Lo que Dios le dio para hacer morir las obras de la carne, la persona lo desconoce cuando desobedece a la palabra de Dios. Hay una realidad, una batalla dura, difícil, diaria. No puedes negar esa batalla, está ahí. Puedes ser muy espiritual, pero esa batalla está ahí. Eso es una realidad. Pero hay una verdad. ¿Vives por la carne o vives por el Espíritu? Eso es una verdad. Está por encima de la realidad. Y Pablo nos instruye, la palabra de Dios nos instruye a vivir por el Espíritu para vencer la carne. Ahí no hay punto medio. Muchos cristianos, muchos creyentes, quizás no están en pecados radicales, pecados extremos. Pero cuidado con el enfriamiento espiritual.
Hay pecados que parecen inofensivos, que se practican diariamente. Cuidado con el enfriamiento espiritual. Eso hace vivir la carne. La fe se enfría por un alejamiento de la persona con la verdad de Dios. Y entonces viene el desenfoque. Le quitas la mirada, el foco al camino. Viene la distracción por estar viendo otras cosas. Y viene la desviación. ¿Sabes cuántos creyentes hoy en día se volvieron incrédulos porque se desviaron? La Biblia nos enseña en Apocalipsis de una iglesia que se enfrió. Cuidado con eso. La iglesia de Éfeso se enfrió en su primer amor. Y Dios nos advierte a nosotros hoy: cuidado con el enfriamiento. Pablo también le escribe a Timoteo: aviva el fuego del Espíritu, el don de Dios que se depositó en ti. Porque en algún momento quizás Timoteo había aflojado y estaba quizás bajoneado. Y Pablo le advierte a tiempo: Timoteo, aviva el fuego del Espíritu de Dios que está en ti. Y así nosotros tenemos que ser exhortados en esto. Ahora, ¿cómo yo sé que está ocurriendo eso? Sencillo, vamos a chequear. Cuando lo de Dios ya no te atrae, ¿cuántas personas hoy no le atrae lo de Dios? Cuando hay más quejas que gozo, cuando te cuesta adorar a Dios, cuando ya no te quebrantas, cuando no hay compasión, no oras, no lees la palabra, no ganas, cuando las prédicas y los mensajes te da igual todo, cuando es lo mismo lo presencial y lo virtual, ni cuenta te das si el Espíritu está o no está. Ya no alabas, ya no agradas a Dios. Ir o no ir es lo mismo, discipularse o no es lo mismo. Ya lo de Dios te cansa. Todo te da igual. Cuidado con esto. Son señales que la carne está ganando. La carne es extremadamente religiosa, no cristiana, no espiritual. ¿Quieres evaluarlo? ¿Cuánto tiempo en la semana destinas para adorar a Dios? ¿Cuánto? Esto es muy personal, pero ¿cuánto tiempo tú adoras a Dios, tienes intimidad con Dios, oras, lees la palabra, le cantas al Señor? Por ahí te das cuenta. ¿Recibes la palabra de Dios o ya se te hace muy cansona? El hombre en su religiosidad quiere cumplir para que le vean, para quedar bien, para aparentar. Como los fariseos, igual que los fariseos. Cuidado con esto. Ese hombre que quiere cumplir en su religiosidad puede predicar, puede
crear grupos para liderar, puede cantar, pero no va a testificar como Jesús quiere. Puede hablar, pero no va a lucir como Cristo. Cuando esto ocurre, son señales de que la carne está ganando. Y cuidado, y te liquida. Si tienes la verdad de Dios, vive por el Espíritu. Y no te acostumbres a una realidad de derrotas. No fuiste salvo para eso. Determínate. Andar en el Espíritu. Y algunos se preguntarían, ¿y cómo es eso? Andar en el Espíritu es separarse del mundo. Es práctico, no es misticismo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Este versículo es muy certero, es muy preciso. Confronta, claro que confronta la carne y sacude al espíritu, porque todo lo que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero hay personas que cuando tú le dices esto, te van a decir religioso. Pero está escrito en la palabra de Dios. Y está muy claro este versículo para entenderlo. ¿Cuáles cosas del mundo te gustan? Cuidado, porque si las abrazas como a un amigo, te constituyes en enemigo de Dios. Cuidado con esto. Renuncia a la rebeldía de la carne. Diariamente hay que hacerlo. Y vive conforme a Dios y a su Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para el que vive conforme a Dios, a su Espíritu, no para el que está conforme a la carne. No hay condenación para el que sabe que la carne le va a liquidar y entonces vive en el Espíritu de Dios. Qué poderoso es esto. Cuando tú vives, cuando tú andas, cuando tú piensas por el Espíritu, entonces no hay condenación a tu vida. Gloria al Señor. Hay una batalla, sí. Hay una lucha permanente, pero gloria a Dios, tú vives conforme al Espíritu de Dios. Ora primeramente para entrar en la voluntad de Dios. Antes que beneficios, adorar a Dios. Antes que solución de problemas, su propósito. Claro que Dios te va a traer beneficios, bendiciones, solución de problemas. Va a cumplir sus promesas en ti. Pero antes que todo, adórale. Antes que todo, que su propósito se cumpla en tu vida. Por eso su propósito es importante para mí. Permanencia para libertad. Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso quiere el Señor en nuestras vidas.
que permanezcamos como iglesia, como sus hijos, en el Espíritu, y entonces somos libres en Él. Y por el Espíritu piensas, hablas, andas, vives por el Espíritu, con el Espíritu. Eso es seguirle por su palabra, por su Espíritu, por el ejemplo de nuestro Señor. Eso es ser hijo de Dios, eso es ser su iglesia. Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Entonces que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad cada día. Inhala la palabra de Dios y saca las impurezas. Vida de Espíritu. Él te va a ayudar en todo. Pregúntate, ¿Dios está en eso que vas a hacer? En el trabajo, en una relación, en una entrevista, en un viaje. ¿Dios está? ¿Le agrada a Dios lo que vas a hacer? La verdad de Dios está por encima de cualquier realidad. El Espíritu Santo te va a ayudar a vencer, pero anhélale, necesítale. Él es nuestra verdad. Y vive por el Espíritu. Derrota al pecado, a la carne, al mundo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Precioso Rey, recibe toda honra y toda gloria. Bendito Dios, ante ti rendimos nuestro corazón. Espíritu Santo, abraza a cada persona, llénalo de ti, mi Señor. Ilumínale, precioso Rey, en su entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, cada día, en el nombre de Jesús. Señor, toca el corazón de cada persona, mi Dios. Señor, destruye las estructuras en cada persona, en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu favor sea sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Y agradecidos contigo cada día, precioso Jesús. En tu nombre hemos orado, amado Jesús. Amén.